Muy buenas noches. Otoño es tiempo de recogida de setas. Eso sí, hay que saber cuáles son tóxicas y cuáles no. Se lo explicamos hoy aquí en Cita Previa. También hablaremos del servicio de ginecología y obstetricia y además les ofreceremos un reportaje sobre implantes. Comenzamos. Arrancamos el programa de hoy hablando sobre el servicio de ginecología y obstetricia. Está con nosotros el jefe de este servicio, Javier Martínez Guisasola. Muy buenas noches. Buenas noches, Carmen. Javier, jefe del servicio, además, en el momento en el que se produjo el traslado de hospital, ¿verdad? Así coincidió, exactamente. ¿Cómo fue ese traslado? Bueno, fue un traslado que se llevó pues muy bien, sin ninguna incidencia. Y yo creo que el servicio y todo el hospital, pero el servicio de ginecología, que es a quien me toca representar, ha salido muy beneficiado. ¿En qué medida ha salido beneficiado? ¿Qué beneficios precisamente reporta ese traslado a un nuevo complejo asistencial? Bueno, los beneficios son muchísimos. Hemos conseguido una tecnología puntera en muchísimos aspectos de la especialidad y sobre todo desde el punto de vista de hostelería y de lo que es la infraestructura y la arquitectura que cuenta ahora el servicio no tiene nada que ver con el anterior Hospital General Yagüe. Entonces, a nivel de paritorios, por ejemplo, sirva como ejemplo, quizás sea también la parte del buque insignia, sin olvidarnos para nada de la dotación de los quirófanos, pues es que no tiene nada que ver, está a nivel de los mejores hospitales de España seguro, si no podemos decir ya también de Europa. ¿Con qué personal se cuenta en este servicio en estos momentos? Bueno, el servicio de ginecología está constituido evidentemente por ginecólogos, obstetras, está constituido ahí somos 31, hay que añadir 8 residentes o médicos especialistas en formación, una plantilla amplia de cercana a 20 matronas con sus correspondientes auxiliares y luego en las plantas está todo el personal de enfermería y las auxiliares de planta y también todo el personal de enfermería y las auxiliares que forman parte de las consultas del servicio. ¿A su juicio todo ese personal es suficiente para cubrir la demanda? En estos momentos considero que sí, que es el personal idóneo para cubrir la demanda con criterios de calidad, evidentemente. Javier, a veces la gente no es consciente de qué consultas o de qué tipo de problemas puede cubrir un ginecólogo o una obstetra. Cuéntanos un poquito cuáles son los principales motivos de consulta. Bueno, nosotros la especialidad lo dice, somos ginecólogos por un lado, es decir, nos dedicamos sobre todo a las enfermedades de la mujer y por otro lado somos los que llevamos también los embarazos y los problemas relacionados con el embarazo y con el parto. Principales consultas, evidentemente con casi 2.500 partos que tenemos, pues los embarazos. Tenemos también bastante patología de la mama, procesos oncológicos o cáncer, del aparato genital y luego mucha patología relacionada con el aparato genital, hemorragias, por ejemplo, miomas, prolapsos uterinos. No nos olvidemos tampoco de otra parte de la especialidad que es la reproducción humana y estamos formamos parte, digamos, del último escalón en cuanto a 2 programas que tiene la Junta de Castilla y León de cribado de cáncer, es decir, cáncer de mama y cáncer de cuello. ¿Y qué tipo de cirugías se desarrollan en el servicio, más allá de lo que serían las consultas externas? Bueno, nosotros desde el punto de vista quirúrgico, si no recuerdo mal, el año pasado hicimos entre 1.400 y 1.500 intervenciones. De esas unas 400-410 fueron cesáreas urgentes y el resto o casi todo el resto es cirugía programada. Dentro de esa cirugía programada, pues todo lo relacionado con la patología de la mama y todo lo relacionado con el aparato genital. Bien cirugía abriendo por la parotomía, es decir, abriendo la barriga, digamos, para que se me entienda en un término vulgar, bien a través de cirugía vaginal, a través de vagina retirada del aparato genital, del útero concretamente y de los ovarios si es preciso, la cirugía de la mama como comento, y luego está también la cirugía laparoscópica y la cirugía histeroscópica a través de tubitos, para que se me entienda. Recientemente recibíamos en Burgos el Congreso Nacional, la reunión nacional de cirugía. No sé si nos puede decir
¿Qué porcentaje de esas intervenciones se realizan con cirugía laparoscópica? Porque hablaban de todas las ventajas que reporta el paciente, ¿no? Hombre, evidentemente la cirugía laparoscópica tiene muchas ventajas, entre otras, pues así que se me venga ahora mismo a la cabeza, la estancia media de ingreso se reduce mucho, la pérdida hemática, hablo de la cirugía ginecológica por laparoscopia, también se reduce mucho. Evidentemente, desde el punto de vista estético, no es lo mismo tener una cicatriz que son 3 o 4 cicatrices de 1 o 2 centímetros, vamos, de 1 centímetro generalmente. ¿Qué porcentaje hacemos nosotros de cirugía laparoscópica? En estos momentos el servicio está realizando el 80 o 90% de las indicaciones que se pueden realizar por cirugía laparoscópica. Es decir, todo aquello que está indicado se somete a cirugía laparoscópica, salvo alguna intervención muy concreta de suelo pélvico. Evidentemente, no todas esas 800 cirugías programadas tienen capacidad de ser resueltas por laparoscopia, pero de las que están indicadas, casi todas las hacemos ya en Burgos por vía laparoscópica. ¿Y qué cirugías sí que se pueden resolver con cirugía laparoscópica? Pues mire, lo más habitual, Carmen, son la extirpación del útero, de la matriz, la extirpación de quistes de ovario, miomas de la matriz, cirugía oncológica que implique también limpieza de ganglios pélvicos asociados a esa retirada del útero. Pues esos son los principales tipos de cirugía laparoscópica que hacemos. Hablaba al principio de la entrevista que se trasladó al Hospital Universitario de Burgos, ha supuesto una gran mejora en la atención de los partos. No sé si nos puede decir cómo son esos nuevos paritorios y por qué ha beneficiado tanto a la mujer. Pues mire, los paritorios hemos pasado de un sistema donde en una habitación, y muchas mujeres de Burgos evidentemente conocen cómo eran los paritorios y las salas de dilatación del Yagüe, hemos pasado de salas de dilatación de 2 pacientes a salas individuales, pero en esas salas ahora mismo asistimos también el parto, es decir, en una única sala la mujer dilata, da a luz y se queda durante unas horas vigilada en el posparto inmediato. Si surgiera la posibilidad de hacer una cesárea, entonces sí son trasladadas a un quirófano que está muy cerquita también de estas UDPRs que llamamos nosotros, que son unidades de dilatación parto y recuperación posparto. Eso ha supuesto, bueno, pues un cambio importante en cuanto a intimidad de la mujer durante toda su fase de dilatación y del parto. Está acompañada, como antes también, pero sin compartir habitación, está acompañada por su pareja, marido, madre o por quien ella desee. Y luego trabajamos en unos paritorios muchísimo más amplios y con un personal de enfermería o matronas, mejor dicho, y auxiliares de matronas, pues perfectamente adaptadas a esta circunstancia. Hoy, concretamente, se está terminando de instalar una bañera para realizar dilataciones en el agua. Supongo que en estos momentos están atendiendo a mujeres que han dado a luz en el Hospital General Yagüe y que ahora acaban de dar a luz en el Hospital Universitario de Burgos. No sé qué impresión o qué mensajes les llegan. Hay un porcentaje de pacientes que mandan los agradecimientos a través de la página web de la Junta o a través de atención al paciente del propio hospital. Esos mensajes, pero sobre todo los mensajes que te llegan en la calle, pues es de que esto ha cambiado de una manera radical. Evidentemente, los paritorios de ahora no tienen nada que ver con lo que teníamos en el Hospital General Yagüe, pues evidentemente han pasado 50 años desde que aquello se construyó hasta ahora. Tenemos una dotación tecnológica extraordinaria, cada UDPR tiene su propio instrumental para anestesia si fuera necesario, tiene su propio cuarto de baño con su ducha, etcétera. Entonces es que ha cambiado mucho, la gente pues evidentemente está encantada ahora. De ese total de partos que se producen anualmente, ¿cuáles se realizarían por cesárea? Pues mire, el Hospital iba a decir General Yagüe, el Hospital Universitario de Burgos somos el servicio de ginecología que menos tasa de cesárea tiene en Castilla y León. Estamos por debajo del 18%. Nos estamos acercando pues, a hospitales emblemáticos en cuanto a tasas de cesárea, como puede ser el Hospital de Cruces, que está bastante por debajo de ese 18%. Pero también hay que hacer o decir un aspecto técnico de las cesáreas. Las cesáreas nosotros, aunque estamos reduciendo la tasa, no quiere decir que antes hiciéramos más cesáreas de lo estipulado. ¿No? Antes hacíamos las cesáreas que considerábamos que había que hacer en función de nuestra preparación. Durante estos años hemos ido cambiando y nos hemos ido preparando en determinadas situaciones del parto que nos han permitido reducir la tasa de cesáreas.
El índice que no era tan bueno, al menos hasta hace unos años en el Servicio de Ginecología y de Obstetricia de Burgos, era el índice en lo que se refiere a embarazos de riesgo que se derivaban a otros hospitales. No sé si se ha conseguido reducir o en qué porcentaje se sitúa en estos momentos. Bueno, en estos momentos, cuando un embarazo de riesgo se deriva a otro hospital, puede ser por dos motivos, por una causa obstétrica o por una causa neonatal. En estos momentos contamos, o ya desde hace años contamos, con un gran servicio de pediatría que hace que por causa neonatal no haya que derivar. Y desde el punto de vista obstétrico tampoco, excepto en aquellos niños que tengan algún problema quirúrgico que precise ser tratado nada más nacer. Por ejemplo, las cardiopatías congénitas. Evidentemente aquí no tenemos cirugía cardíaca neonatal o infantil y por lo tanto aquella mujer que se le detecta a su feto una cardiopatía se traslada a dar a luz a un hospital, generalmente Hospital 12 de Octubre de Madrid, que es nuestro centro de referencia. Pero tanto el servicio de pediatría como el servicio de cirugía infantil nos permiten que la inmensa mayoría de los partos y de los embarazos de riesgo los hagamos aquí. Continuando con el tema de los partos, ¿cuál es el número de nacimientos prematuros? La tasa de prematuridad que tenemos nosotros está situada igual que la tasa nacional, en torno a un 9%. El tema es que este hospital es centro de referencia de otros hospitales. Entonces recibimos los prematuros de Aranda, de Miranda, de Soria alguno, lo cual aumenta el número. Con lo cual nos va a llevar el porcentaje a ese 9-10%. Si de nosotros solos dependiésemos, yo pienso que estaríamos un poco por debajo de la media nacional. Javier, casi nos quedamos sin tiempo para la entrevista, pero sí que me gustaría finalizar con una pequeña reflexión sobre qué podría mejorar en el servicio y en qué es puntero. Bueno, el servicio ahora mismo lo que tiene que hacer es consolidar una línea que nos hemos marcado desde hace año y medio más o menos, que está implantando nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos sistemas de asistencia al parto, como hemos hablado. Y una vez que consigamos eso, que no creo que nos falte mucho, yo creo que el gran aliciente o el gran reto que va a tener el servicio es desarrollar la unidad de reproducción humana, potenciar ese área, que yo creo que es lo único que nos falta así. ¿En qué es puntero el servicio? Sí, para mí, sin ninguna duda, en el área de partos y el área de oncología y patología mamaria es un servicio a nivel nacional que tiene que ser muy reconocido. Javier, pues muchísimas gracias, nos quedamos con ese mensaje positivo. Muchas gracias. Nosotros continuamos, enseguida publicidad, pero acto seguido viajamos hasta Madrid para hablar con Rodrigo Martínez Horcajo sobre implantes. También les hablaremos de setas venenosas, no venenosas, sobre qué hacer enseguida después de la publicidad. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Y ahora conocemos de la mano de nuestro patrocinador, Rodrigo Martínez Horcajo, cuál es la mejor manera de reponer un diente. Existen diferentes maneras de reponer un diente. Cada paciente presenta unas características específicas y el tratamiento debe adecuarse a su situación. En el caso de que el paciente tenga hueso y el resto de dientes estén sanos, la mejor elección es la colocación de implantes. Quienes opten por la dentadura postiza tendrán que asumir el riesgo de seguir perdiendo hueso y tendrán múltiples problemas a la hora de comer y hablar. Por lo general, un aparato removible de quitar y poner es un aparato que se va a apoyar en la encía, que aunque tenga ganchos, los ganchos simplemente son para retenerlos, pero la fuerza masticatoria, la fuerza de oclusión, el paciente la va a hacer sobre la encía. El principal problema que hay es que ese aparato suele rozar sobre el tejido blando y además, si se acumula algún resto alimenticio, sea ya, por ejemplo, una simple pepita de tomate, ese paciente ve las estrellas. Hasta hace unos años era habitual que la falta de un diente se supliese con un puente, una práctica que hay que evitar si se puede sustituir la pieza con un implante. Nosotros tenemos la ausencia de un diente en el medio, por ejemplo, entre estos dos, tenemos la solución que nos falta, tenemos el problema que nos falta un diente. Pues para un puente lo que hay que hacer es desgastar 2 milímetros alrededor, en la zona oclusal y en las caras interproximales del diente,
tanto el diente de adelante como el de atrás, y sobre eso se pone el puente. El principal problema es que hemos desgastado 2 dientes sanos para hacer esa sustitución del diente, y al final, en el fondo, para poner uno vamos a deteriorar 2. Con el paso de los años es habitual que los puentes se despeguen o que incluso se partan. Además, podemos llegar a perder las piezas que estaban sanas por haberles rebajado esos 2 milímetros. Pero es que además, a la hora de masticar, los dientes que van a estar de soporte siguen siendo 2, que tienen que aguantar el peso de 3. Con lo cual, al final, a largo plazo, eso acaba fracasando. Y en muchas situaciones hay que hacer endodoncias. La endodoncia es el tratamiento que se hace a un diente antes de quitarlo. Consiste en la extirpación parcial o total de la pulpa dental. Se aplica en piezas dentales fracturadas, con caries profundas o lesionadas. Las endodoncias, pues es el tratamiento que se le hace a un diente antes de quitarlo. Y en muchas ocasiones se han obtenido tratamientos exitosos y a largo plazo. Pero es un diente tan tocado que al final, pues en el largo plazo, acaba sufriendo y acaba en la basura el diente. Acabamos teniéndolo que quitar. Por lo tanto, lo más recomendable en el caso que haya hueso es que entre 2 dientes nos pongamos un implante, que va a ser independiente a los otros 2 dientes, no nos va a alterar la situación de salud de esos 2 dientes. Y también porque las fuerzas masticatorias ya no se van a tener que repartir entre las raíces de esos 2 dientes, sino que toda la fuerza que corresponde a ese diente, toda la fuerza masticatoria, se va a ejecutar sobre el implante. El implante es la forma más segura de reponer una pieza. Evita la reabsorción ósea y es lo más parecido a nuestro propio diente. Lo más aconsejable es colocarlo tan pronto como nos sea posible. Dependiendo de la situación, debemos colocarlo lo antes posible o posponerlo. Por ejemplo, pacientes con una enfermedad importante en las encías, con flemones, etcétera, no se puede quitar a la vez el diente y poner el implante, sino en muchas ocasiones hay que quitar los dientes, esperar que cicatrice y después colocar el implante. Pero sí que es cierto que la situación ideal para un paciente y para nosotros mismos es aquellos pacientes que no tienen demasiada infección o que no tienen demasiados problemas, en retirarle los dientes, colocarle a la vez los implantes y colocarle una prótesis provisional para que el mismo día de la intervención o en 24 horas tras la intervención tengan unos dientes que puedan sustituir la estética del paciente y el paciente ya empezar a morder o empezar a funcionar de una manera más bien suave, es decir, que pueden comer cosas blandas pero no alimentos excesivamente duros. Será nuestro odontólogo quien nos resuelva cualquier duda sobre cuál es la opción más factible, aunque siempre que se pueda, el implante será la solución definitiva, la que de verdad mejore nuestra calidad de vida. Dejamos atrás el verano, comienza un poquito el frío, la lluvia y seguro que hay muchos que se ponen contentos porque es tiempo de salir al campo y de buscar setas. Para hablar sobre cuáles son venenosas, cuáles no y cómo hay que actuar, está con nosotros Jesús Francés. Muy buenas. Buenas tardes, Carmen. Jesús, en nuestra provincia, ¿cuáles serían las setas, las clases comunes que no sean venenosas? Que no sean venenosas, hombre, pues las que está cogiendo todo el mundo estos días. Ha sido este año la explosión de los boletus. Los boletus, que es un género que hace apenas 20 años en el entorno de Burgos era apenas conocido, sí en la sierra, pero estos días está siendo una auténtica explosión. Luego, por supuesto, pues los champiñones, todo el grupo Agaricus, las setas de carrerilla, una de las más genuinas nuestras, la seta de cardo. ¿Y cuáles serían las venenosas? Bueno, venenosas, vamos a ver, venenosas hay muchas clases de setas venenosas. Hay unas que producen unos cuadros severos, importantes, mortales, y hay otras pues que son la mayoría, gracias a Dios, que producen cuadros de una relativa importancia. Generalmente son trastornos gastrointestinales de poca importancia, pero que pueden, dependiendo de la persona y dependiendo de la cantidad de setas que se haya comido, o sea, de la dosis, pues pueden ocasionar trastornos importantes. Ahora, en general, este tipo de intoxicaciones son más leves. Y lo que sí tienen como característica es que estas intoxicaciones leves, su periodo de latencia, desde que se ha ingerido la seta
teóricamente tóxica hasta que empiezan los primeros síntomas es corto. Nosotros dividimos las intoxicaciones por setas en periodo de latencia corto y periodo de latencia largo, y con eso ya tienes un primer pronóstico sobre la gravedad de la intoxicación. Generalmente estas intoxicaciones leves pueden surgir desde unos 15-20 minutos después hasta, pongamos, 2 horas, pero normalmente en los primeros 15-20 minutos, media hora, mientras que las intoxicaciones con latencia larga suelen pasar de las 6 o 8 horas, incluso a veces días después. Estas son las graves. ¿Sería fácil confundir unas setas venenosas de las que no por la apariencia? Pues claro, por eso la gente se intoxica. Yo siempre digo que para salir a por setas hace falta ciencia, conocimiento, conocer a lo que vas a coger o lo que pretendes coger, y luego sentido común. A veces somos un poco inconscientes. O sea, no arriesgarse cuando algo dudas, evidentemente, pero lo fundamental es conocer, el conocimiento. O sea, nadie debe salir a recoger setas porque le suenan de la tienda o porque le han regalado unas y voy a coger las que sean parecidas. Hay que tener cuidado además con quién te regala, ¿verdad? Aparte de eso, en fin, bueno, sí, claro. Siempre hay que dejarse regalar de un conocido que sea un experto. Eso es. Que tenga garantía. Jesús, existen dichos del tipo: si tienen color chillones son venenosas, si hay caracoles cerca son comestibles, si saben mal son tóxicas. ¿Todas estas cosas son ciertas? Categóricamente falso, categóricamente. O sea, esto sí que podría en algún caso inducir a error el que una comarca muy concreta, antiguamente en los pueblos se cogían un par de especies o 3 como mucho. En esta zona de Burgos se podía coger, pues que sé, por ejemplo, la de la carrerilla, la de cardo y el champiñón, pongamos por caso, y la gente no conocía más, y entonces, bueno, habría algún intoxicado, pero no salían de lo que habían conocido desde críos, y con los años pues aprendes a distinguir un producto del campo por experiencia, de forma empírica. El hecho de salirnos de esas setas que hemos cogido habitualmente es lo que muchas veces ocasiona estas intoxicaciones, que es producto, ya te digo, de la ignorancia. Indagando un poco por internet, buscando en foros, he podido ver que recomiendan no consumir más de 150 gramos, porque en caso de que sea tóxica puede sentarnos mal. Bueno, podía ser más leve, ¿es eso cierto? Hombre, vamos a ver, es una recomendación que en cualquier caso me puede parecer prudente, y entonces iría en consonancia con la anterior, que hay que tener prudencia, sentido común, bien. Pero desde luego, como te comas una manita faloides con 150 gramos, estás muerto, vamos. Hombre, muerto, no te mueres inmediatamente, no te caes sí, de golpe. Pero quiero decir que sería, por supuesto, sería una dosis enorme. Esto quizá vaya dirigido, hombre, 150 gramos es bastante cantidad, en cualquier caso, pero quizá iría dirigido a setas que puedan producir pues una intolerancia digestiva. Hay muchas que para unas personas son perfectamente comestibles y para otras, sin embargo, pues no las toleran. Entonces, bien, el probar una cantidad discreta para evitar esa posible sobredosificación, bien, pero vamos, 150 gramos me ya parece bien, ¿no? prudente, pero no es poco, no es poca cantidad. ¿Y qué hay de la mezcla de consumo de setas con beber alcohol? Bueno, eso es una intoxicación concreta. Hay un síndrome que es el síndrome cardiovascular, que está producido fundamentalmente por el Coprinus atramentarius, se llama así, que produce un cuadro de malestar general, de taquicardia, aceleración del corazón, rubefacción, una sensación angustiosa, y es cuando esta seta coincide en su vía metabólica con el consumo de alcohol. Hay una competencia por unos enzimas y entonces se produce esta reacción. Es prácticamente exclusivamente con el Coprinus atramentarius y algún otro similar, pero vamos, que no son frecuentes. Más allá de esa mezcla que hablábamos de alcohol y de setas, ¿cuáles serían los síntomas habituales de intoxicación? Bueno, vamos a ver. Decíamos al principio que había 2 campos fundamentales, que serían las intoxicaciones con un periodo de latencia largo y las que tienen un periodo de latencia más corto.
entre estas intoxicaciones, vamos a decir, leves o de una importancia discreta, que tiene un periodo de latencia corto, de 15-20 minutos a un máximo de 2 horas, el 90% prácticamente producen trastornos gastrointestinales. Puede empezar por una sensación de pesadez, náuseas, ardor de estómago, vómitos, diarrea, según el tipo de tóxico, el tipo de seta que se ha ingerido, según la cantidad y según la persona, la gravedad puede ser diferente, variable. Pero ya digo que con esto prácticamente el 80, el 90% de las intoxicaciones responderían a este cuadro. Jesús, ahora seguimos con la latencia más prolongada, pero ¿qué deberíamos hacer en ese caso? Si a los 15-20 minutos... Mira, hay una cosa que está muy clara y en los años que llevo una experiencia, no como aficionado a la seta, sino como médico, lo compruebas. Cuando alguien se empieza a encontrar mal y en las últimas horas ha ingerido setas, lo primero que hace es ir al médico o ir al hospital, con lo cual eso es lo que hay que hacer. Ahí ya se verá si la intoxicación puede revestir mayor seriedad o no. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Hombre, evidentemente, si el consumo es muy reciente y uno puede provocarse el vómito, sería una buena forma de evitar una dosis añadida de producto. Pero estas intoxicaciones... Y acto seguido ir al hospital. No, y a continuación ir al hospital, es decir, me ha ocurrido esto. Es útil, por ejemplo, el tener alguna pieza que quede de las que se han cocinado, pues si para darle alguna idea, ¿no? Sí, al médico. Puede, dependiendo quién esté en el hospital, que entienda de setas o no, pero le puede dar una pista importante. Y luego hay otra cosa, y es que no es lo mismo consumir setas, o sea, en una cena, en una merienda, todas de la misma especie, por ejemplo, hacerse un revuelto de boletus, pongamos por caso, a lo que hace mucha gente, sobre todo los inexpertos, que es salir a recoger setas, coger todo lo que hay por haber y luego hacer una mezcolanza. Ahí sería mucho más difícil el averiguar cuál ha sido la causante de la intoxicación. Jesús, nos queda poquito tiempo. Sí. ¿Cuáles serían los síntomas y cómo habría que actuar con las setas de latencia prolongada? Bueno, lo primero, el periodo de latencia largo no tiene por qué cambiar una intoxicación por Amanita phalloides, que puede ser mortal. Su cuadro de inicio podría superponerse, podría superponerse, aunque en vez de a los 10 o 20 o 30 minutos, a las 8 o 10 horas, podría superponerse al cuadro gastrointestinal, pero mucho más intenso, con gran dolor abdominal, con vómitos y con diarrea abundante y una sensación de malestar muy importante. Pero eso sería solo los primeros síntomas. Luego viene un periodo de relativa mejoría, que si no se ha ido al médico o al hospital, posiblemente la persona piense que se le ha resuelto. Y a continuación, al segundo o tercer día, es cuando viene la verdadera afectación grave, que es el deterioro hepático brutal. Muchas veces en la resolución de una intoxicación por Amanita phalloides u otros ejemplares que tienen una intoxicación similar, estriba en hacer un trasplante de hígado. Jesús, pues nos quedamos con esas pautas, ser cautos a la hora de coger las setas. Fundamentalmente. Y una vez hemos consumido las setas y empezamos a notar malestar, lo más importante, acudir al médico. Así que muchísimas gracias. A ver si nos hacen caso y tenéis menos casos en la consulta. Muchas gracias a vosotros. Con esta entrevista despedimos, les esperamos la semana que viene. Como siempre, ya saben, que tengan una feliz semana y cuídense.